Estoy pensando que hoy tocaba mediaciones, pero Carlos Fonseca se tachó. No sé si alguien lo reemplazó. Si nadie lo reemplazó, no tenemos exponente. Lo cual me permitiría, y Gabriel se fue. ¿Qué? Gabriel se fue. Porque yo pensaba, si no, nos tocaba la exposición de la mediación, pero no ha venido. O mejor, no hay nadie asignado. La próxima es la exterioridad de Alicia, que tampoco ha venido. Juan José salió, espero que vuelva. Y Gabriel, yo había pensado, si no venía el de mediación, aplicar al trabajito de Gabriel lo que estamos haciendo, que se llama el pensamiento filosófico de los mayas antes de la invasión. Y lo he leído con mucho cuidado y tengo muchas cosas que decirle. Y sería bueno, ¿alguien tiene el teléfono de Gabriel? ¿Crees que volverá o está por ahí? No, fue a comprar. Porque me va a dar posibilidad de comentar la tesis y le voy a dejar para que la corrija. Buen provecho. Mira, justamente, si no viene el responsable del tema de la mediación, había pensado hacer comentarios a tu tesis discutiendo entre todos. Me parece que es un gran avance y ya se ha logrado lo que yo llamaría un estatuto filosófico. Tú hablas mucho de lo ontológico. Ahora, me parece, como primera indicación, que usan también la palabra metafísica, el alma metafísica y me gustaría que usaras uno u otro término de una manera muy precisa y no en el sentido tradicional. Quizás siempre ontológico y nunca metafísico en el sentido de Levinas, porque entonces si no se nos confunde. Igual que en el lenguaje, muchas veces habla de materia, pero lo contrario de la materia es el espíritu. Pero materia también es un nombre muy moderno o muy griego. ¿No será corporalidad algo mejor que materia? Pero esto es ya sistemático, debe ser, es decir, hay que hacer un rastrilleo todo el lenguaje. Igual que se habla del alma. Pero ¿se habla del alma o se habla de la subjetividad? Porque si hablo de alma, es cuerpo.
¿Y es dualista el pensamiento maya? Parece que no. Entonces, habría que hablar más bien de subjetividad. Hay muchas cosas así que para unificar. Después, mira qué interesante. Hay tantos lugares que sea necesario un mapa para el lector. Quizás con alguno de geografía puedes hacerte un recuento de todos los lugares donde hablas y que aparezca en el mapa. Oh, es un trabajito, pero es necesario. Y al mismo tiempo también un cronograma de las grandes épocas de la cultura preclásica, clásica, esto, con cuáles eran los grandes centros, para que uno tenga una revisión, porque vas haciendo la historia, pero de una región, después de otra región, después de otra región, y el que no es especialista queda completamente inundado de nombres y de fechas, y es muy difícil seguirte. Entonces creo que sería bueno un cuadro sinóptico. Después, por ejemplo, hay un tema que he descubierto de fondo. El pensamiento maya y azteca tienen base empírica muchas veces, astronómica, muy fuerte. Tiene una precisión del año, de Venus, de Saturno, que es empírica. Pero esas constataciones empíricas están interpretadas desde un mundo mítico. Entonces me pregunto si eso no debería llamarse saber, como parte de una sabiduría y nunca ciencia. Dejando la palabra ciencia para el pensamiento moderno, donde hay hipótesis secularizadas empíricas y conclusiones que rebaten la teoría y que se cambia por otra. Pero esas son empíricas, pero sin una referencia inmediata, aunque inmediata sí, a mitos. Entonces, hablar de que hay una ciencia maya hace un ruido. Si tú dices un saber empírico que sin embargo es interpretado en un horizonte mítico, eso es lo que es el maya. Entonces, nunca, porque el problema está en cómo a veces meter términos actuales en el pasado, ciencia, sabiduría, es así, funciona muy bien para el moderno y para el antiguo, y filosofía como amor a la sabiduría. Entonces muchas veces se puede hablar es la sabiduría maya, entre paréntesis, y su amor, dos puntos, filosofía. Pero la filosofía moderna es más bien más secularizada, aunque también tiene mitos. Y la filosofía maya también existe, pero es más mística. Entonces sería bueno, por ahí hablas de sobrenatural, mejor trascendental, porque eso supone naturaleza, gracia, funciona. Y una cantidad de otras indicaciones. El novalito, que es el otro, eso sí que es un tema central en todo el pensamiento americano, a tal punto que en el sur había una historieta muy famosa, popular, que se llamaba Paturuzú. Era un indígena, un superhombre indígena, muy simpático, muy popular, y tenía siempre el otro yo, ¿no? Y a tal punto que una creencia así media medieval, que es el ángel de la guardia, es muy popular en América Latina, de otra manera que en Europa. Ese ángel de la guardia
Yo me acordaba, Ángel, una tía que me decía, toda la noche hay que rezar al ángel de la guardia, que se decía, ángel de la guardia, tu dulce compañía, que me has de ayudar en la noche y en el día, o qué sé yo, algo así, ¿no? Eso es muy indígena. Tengo un otro yo. Y hasta hay un cómics que se llamaba El fantasma Benito se divierte, que era un otro yo de uno. Entonces, eso es muy expandido. Pero, de nuevo, ¿cómo llamarle a ese espacio mítico? No llamarle sobrenatural, no llamarle espiritual, sino un espacio mítico y un tiempo mítico. Esto entonces va a exigir una lectura más pormenorizada. Ahora, hay algunos textos míticos y tú lo pones explícito, como de liberación. Esto es la historia de Xibalbá, o como se dice, Xibalbá, de Guanaupú, Ixba, Balarqué. Toda esta historia del padre, el hijo, cómo estos recuperan el padre y al fin lo liberan y sale de abajo de las aguas. Esa historia es una historia de liberación. Y tú pones. Ahora habría que ver si es todavía ontológica o verdaderamente metafísica. Habría que ver si esto... Ahí está el punto. Lo que más me llamó la atención es esta historia muy interesante del Popol Vuh. Terminología. Por ahí habla de los santos. ¿Y por qué no llamarle entes sagrados? Así como llamas muy bien al ser humano. Ente antropológico, me encantó. Es el Dasein. Ente antropológico va de muchas cosas. Está muy bueno. Entonces, entes sagrados también podría ser mejor que santo, que el sabio brujo, el sabio ritual, no brujo, porque ya brujo está demasiado cargado, pero es un sabio que además hace ritos. Entonces tenemos que inventar una terminología que, aunque no sea moderno o científica, sea plenamente racional. Y tu trabajo se aproxima en un 90%. Entonces sería bueno inventar nuevas palabras para que no den ese descolocamiento de pronto hablar un sabio brujo. Ya el brujo es moderno, o por lo menos pienso en el brujo moderno y se lo pongo al sabio, ya el pobre sabio ya queda destartalado, ¿no? Lo mismo que sobrenatural, entonces estoy pensando naturaleza, gracia, ya lo cristianicé. No, trascendental. Hay muchas indicaciones de esto, y sobre todo, y quiero empezar por ello, el tema del cosmos, mundo, naturaleza y mito, porque ahí creo que si entiendes lo que yo digo y lo corriges, funciona muy bien, y ahora ya para el futuro. Tú dices muy bien, pues hay un cosmos en realidad y al que se accede por descubrimientos empíricos, los astros, la Tierra, el Sol, la Luna, el año. Hay mucho empírico de conocimiento, y el mundo en el sentido que lo hemos definido. Ahora tú aquí creas otra complicación. A esto yo le llamo universo y tú pareces que no lo captaste de otra manera. Yo digo, el universo es el cosmos en el mundo.
Por lo tanto, ya una interpretación, hay una historia del universo. Y pareciera que tú no sé cómo lo captas. Lo que pasa es que a su vez hay una explicación mítica y una explicación meramente empírico-racional, pongamos. Empírica racional. Lo mítico es racional y a veces tiene base empírica. Las observaciones astronómicas se mueven. Entonces, hay un mundo mítico y en el mundo mítico tiene sentido, perfecto. Mientras que el mundo empírico racional tiene verdad en el sentido secularizado de la palabra. Pero el mundo mítico, que tiene sentido, tiene un tiempo, tiene un espacio, y es en ese mundo en el que yo le doy la palabra a un pájaro y a una planta. Tú me decías, Juan José, la vez pasada, hablar de cosas es cosificar, me quedé pensando. Todas las cosas entran también en el mundo mítico. Y en tanto que la cosa está interpretada en el mundo mítico, el pájaro habla y también habla una planta y tiene subjetividad, pero le he otorgado subjetividad en el mundo mítico y no deja de ser cosa. La piedra la tiro sobre mi pie y ¡pum!, me hace un chichón. Es cosa, pero a su vez puede entrar el fuego, la planta. Yo puedo hacer un fuego y calentar una cacerola. Es cosa, pero al mismo tiempo le otorgo subjetividad en el mundo mítico y me habla. Entonces, tenemos que estudiar que el otorgar subjetividad a seres que tienen sistema neurológico es lícito para dar sentido en un horizonte mítico, pero no confundir con el número empírico y decir es científicamente detectable porque es imposible, porque es otra cosa. Me gustaría que discutiéramos un poco eso, porque la cosa es mera cosa no conocida, es una cosa empírica, racional, científica, una cosa en la vida cotidiana, pero tiene otro sentido en el mundo mítico y yo lo vivo con suma intensidad. La cosa dentro del mundo mítico y entonces dialogo con la planta. Ese diálogo yo le llamaría diálogo mítico, pero no puedo decir que es científico, por ejemplo, o empírico cósico. Ahora, cosificar las cosas es pensar de que no puedo yo hacerlo parte del mundo mítico. Es decir, las cosas son cosas y no me las vengas a mí a meter en un mundo mítico y darle otro sentido. Tengo todo el derecho. Como existe la poesía y como existe el mundo de la religión, que es un mundo mítico. Entonces, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de esto porque está en el fondo de algo que hace tiempo que estoy trabajando, pero se me va aclarando. Creo que le tenemos que llamar espacio mítico, tiempo mítico, mundo mítico. Es un mundo de sentido que el ser humano crea y tiene todo el derecho a crear, y para el ser humano a su vez le cambia su vida cotidiana, le cambia el sentido de la vida, pues sentido, porque estamos hablando del sentido. Ahora, eso también puede significar un cierto optimismo, también
tiene una repercusión neuronal y hasta me da después anticuerpos y usted lo que quieran, como está descubriendo la medicina. Pero eso es parte de la creatividad humana. No, bueno, ahí en lo de universo, lo que pasa es que yo así con su esquema, el esquema que usted tiene, que hizo en Filosofía de la Liberación, trato de entender de que las cosas, ¿no? Por ponerle ese nombre, este mundo que nos está interpelando, se va a acercar uno de una manera y va a interpretarlo de manera mítica. Sí. Ya en ese momento en el cual está aproximándose, la manera en que yo lo tengo que procesar, digámoslo humanamente, y lo empiezo como a sistematizar, pero ya esa sistematización ya parte también, pues se va construyendo ahí también el mito, ya. Entonces yo lo que necesito, o lo que yo estaba como buscando ahí, es que la construcción del mito también va a construir míticamente una estructuración muy especial, muy particular de lo que es un universo cultural. Por ejemplo, no es lo mismo el universo entendido para los griegos como el universo entendido para los mayas. Y en ese sentido buscaba cómo poner esta palabra de universo más bien como universo simbólico, es decir, la construcción del universo de manera simbólica, que eso no quiere decir que no esté poniendo o que no esté tomando en cuenta la idea de cosmos, la idea de mundo y la idea mítica e incluso la idea fisicista o la manera física de ver las cosas. Sí, pero mira, Aristóteles, por ejemplo, él pensaba que cada planeta tenía una esfera y eso ya empieza a entrar en el mito y tenía que entonces hacer esferas de compensación, porque la esfera de la luna se movía, pero movía todas las otras esferas simultáneamente. Ahora la esfera del sol era la segunda, entonces la luna se movía así, pero el sol se estaba moviendo de otra manera. Entonces había que compensar los dos. Pero el tercero planeta se movía de otra manera y otra. Y entonces era un lío cómo se movía Saturno al fin. Claro, era una ecuación de una complicación matemática increíble que hasta hoy la matemática con grandes computadoras le gustaría ir mostrando que 7 esferas fundamentales, al moverse una, está moviendo a todas las otras, las cuales las otras tienen un movimiento con respecto a las restantes. Le creamos unos problemas matemáticos de una constatación empírica que había tantos planetas, pero un mundo mítico que pensó que la Tierra era el centro y tenía que redefinir todo. Entonces, ellos también tenían el mito metido, aún en lo que llamaban episteme. Es decir, que hay aquí una intersección en donde aún la ciencia tiene momentos míticos y la filosofía que hablar. Vuelvo a repetir, ¿quién puede demostrar la existencia del alma? Y Kant lo toma y hace toda una construcción ética. Quiere decir que es mítico-empírica, filosófica, ¿no? Pero eso es el universo. Es decir, la luna está aquí, pero también está acá. Y es el universo, porque es la parte de la realidad que entra al mundo, pero el mundo también es mítico y reinterpreta el cosmos desde el mito. Y no hay más, porque no sé cómo le haces tú, que le haces otro circulito de abajo. Es que precisamente si vemos el universo, y pues lo que acaba de explicar usted, ese universo, a final de cuentas, está interpretado desde una cultura. Y yo lo que quiero, o lo que pretendo más bien es mostrar que incluso cuando ya decimos luna, lo un poco también esto, ya la palabra luna o sol, de las categorías que tenemos, ya parten de un mundo mítico. Y yo digo, esa luna y ese sol ya es un universo, ya es un universo simbólico.
que sí está dentro de la realidad y que sí está dentro del cosmos y del mundo, de la cosa, pero desde yo, digamos, como ya persona maya, lo interpreto incluso con otros conceptos. Sí. Y el universo ahí está, sí está el universo, pero ya la posición desde donde se parte la interpretación desde lo maya, por ejemplo, ya es una interpretación simbólica en todas las culturas. Sí, ¿no? pero entonces el universo es una interpretación del cosmos en el mundo, sea mítica o sea empírica o sea científica. Son distintos modos de interpretar que se traslapan, porque en lo científico también está a veces el mito. Y en los mitos también entran descubrimientos empíricos. Sí. Pero simplemente el universo es la interpretación de la realidad o del cosmos en el mundo. Hay distintas maneras. Hay distintas maneras de Y punto. interpretarlo. Eso es, No está tan difícil. y ahí yo lo veo, ¿no? Eso último que usted está diciendo. O sea, hay diferentes maneras de interpretar el mundo y cada cultura lo está interpretando de alguna u otra manera que va. Ahora, el tema está, el fetichismo también significa el interpretar la realidad, el cosmos y la existencia humana, la historia, desde una cierta interpretación que cree natural aquello que es histórico, por ejemplo, el capital. Entonces, también se juega en el nivel del universo, que es ya una interpretación de lo real que se pretende ser universal y natural. En esa pretensión está el fetichismo, pero no se diga que puede haber una interpretación de la realidad desde el capital, y es lo que se puede describir diciendo es una y determinada por este sistema y produce tales efectos negativos y podemos superarlo. En cambio, el otro dirá, no, esto es la naturaleza humana y eso es fetichización, un marco teórico, etc. Ahora, en el caso de los mayas, no le llamaríamos fetichización porque no hay modo de comparar y se lo admite también como natural. También diría alguien, es una fetichización. Sería así cuando surgen otros horizontes, tomo este como realidad y los otros como interpretación, siendo que esto también es una interpretación. Y entonces ya tendré que empezar a hacer un diálogo, a ver cuál es el sentido más fuerte y al fin y al cabo es el mío. Y por lo tanto te lo acepto, pero tampoco tendría que tener una pretensión de universalidad, porque es un modo concreto histórico de interpretar la realidad. No sé. A ver si, muy preciso. Sí, por ejemplo, con respecto a lo que dice el compañero, todos los pueblos se han apropiado del cosmos y han dado una interpretación de este. Por ejemplo, usted le gusta hablar mucho del Antiguo Testamento. No he hablado nunca del Antiguo Testamento. Los pueblos semitas. Claro. Para los egipcios, ellos también en su momento se consideraron hijos del sol y su dios era el sol. Sin embargo, cuando viene el pasaje bíblico de Moisés, precisamente hay una nueva concepción de un nuevo pueblo que tiene un nuevo mito, que interpreta este cosmos, y ellos lo expresan en el sentido de que hay una plaga que vence a su dios, y esa plaga son las tinieblas, ¿no? Demostrando que hay un dios, o un nuevo dios, que es superior a ese dios. Bueno, no, pero hay también investigaciones en que parece que hubo un faraón que propuso la existencia justamente desde el dios Ra, el sol, como único. Y Moisés saldría de esa dinastía, que la siguiente la pulverizó, y este salió. Pero son ya hipótesis históricas que se trabajan, ¿no?
Pero esto nos hace entrar en la complejidad de este asunto, porque si no está un cierto fundamentalismo, diría que los pájaros hablan y yo lo puedo grabar en una computadora. No. Entonces, ¿por qué no lo puedo grabar en una computadora? Porque le he atribuido el sentido de que hablen y logro hablar con ellos, pero en un mundo mítico. Ahora, tiene algunas bases empíricas. Y sobre todo cuando los animales van creciendo, ya sí, empiezan a tener una subjetividad más estructurada y reaccionan ante la subjetividad humana. Entonces ahí ya sí puedo ver conductas, pero cuando va subiendo a un cierto nivel, pero a otro nivel le voy atribuyendo el sentido y entonces, claro, míticamente doy a la existencia del cosmos una dignidad propia del ser, por una parte, y luego propia de la vida, por otra, que el hombre moderno ha despreciado porque solamente admite los hechos empíricos demostrados por la ciencia como parte de la experiencia humana, negando muchas otras experiencias humanas y todos los otros seres existentes en el cosmos, que es un fetichismo antropocéntrico. No sé qué pasa. Voy a empezar con un ejemplito. Acabo de leer para intentar aclarar las condiciones a veces en las cuales sería posible hablar con sentido de este tipo de problemas. A propósito de lo que acaba de pasar con la declaración de Obama de que Venezuela es un peligro, etcétera, etcétera, en el portal de venezolana de televisión ponen la noticia, un artículo, ¿sí? Y al final, no, que siempre leo los comentarios, siempre me interesa saber qué piensa la gente. Escribe un chavo, ¿no? Y por el modo como escribe todo eso se nota que es chavo. Digamos unos 19, 20, 21 años, ¿no? Nos dice el chavo, ¿no? Dice, yo creo en la revolución bolivariana. Yo creo que el presidente Chávez nos legó un buen ejemplo y la cosa que se dio y hay que apoyar en contra del imperialismo. ¿No? Te pone eso, ¿no? Dice Chávez, yo creo. Inmediatamente, como que le contesta un marxista, digamos, de los cientificistas, ¿no? Alguien que está apoyando a la revolución cubana, ¿no? Entonces, fíjense lo que le dice, porque el señor ¿no? Pues se nota que es un señor, todo eso, ¿no? Que le dice, el socialismo y el marxismo no es cuestión de creencia, no es cuestión de fe, esto no es una religión, esto es científico, ¿no? Y está demostrado de que después del capitalismo va a venir el socialismo, está desde contra demostrado. Esto no es cuestión de creencia, ¿no? Que el capitalismo dando sus pataletas de muertos, todo eso es cierto, pero al final se va a imponer la revolución, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pongo este ejemplo? No estoy diciendo los de derecha, Estados Unidos, Europa, no. Dentro nuestro, nosotros seguimos manejando el marco categorial del pensamiento moderno, ¿no? Para entender nuestro tipo de problemas, ¿no? ¿Por qué utilizo este ejemplo? Para mostrar que inclusive nosotros, cuando hablamos de este tipo de problemas, estamos presuponiendo el marco categorial del pensamiento moderno. Presuponemos, supuestamente somos críticos de él, ¿no? Estamos intentando ir más allá, pero presuponemos en qué sentido. En el sentido en el cual supuestamente la modernidad es el más allá del mito. O sea, que con la modernidad se da el pasaje del mito a la razón, ¿no? Y lo que comprueba esto empíricamente es la ciencia moderna. Y en última instancia nosotros presuponemos eso. Ese es nuestro marco categorial, ¿no? En este presupuesto, ¿qué presuponemos? Que una cosa es la ciencia y la razón y otra cosa es el mito, ¿no? Y con eso la racionalidad moderna. Cuando uno habla de los mitos de los pueblos originarios, por ejemplo, o de los semitas, no se hace ningún problema, ¿no?
¿Por qué? Porque eso es mito, eso no es razón. Que decir que eso es mito es decir que es inferior, ¿no? Todavía no se ha modernizado, porque si todavía no se ha superado. ¿No? O sea, digamos, ahí está como que está presupuesto. No, eso es mito, sí existe el mito. ¿No? O sea, hay pueblos que todavía siguen pensando en los mitos, ¿no? Y hay gente pues religiosa que sigue creyendo en mitos, en Dios, ¿no? Pero la razón, bueno, ¿para qué sirve la crítica de la razón mítica? ¿No? La crítica de la razón mítica sirve para demostrar que la argumentación más empírica, más positivista, más cientificista, más racionalista, está bien metido el mito. Sí. Para eso sirve la crítica de la razón mítica. ¿Y qué es un mito? Decir que la razón o la ciencia, la que habla de la cosa en tanto que cosa, está más allá del mito. Eso es un mito, ¿no? Si eso no lo tenemos claro, nosotros vamos a seguir repitiendo las autocontradicciones en las cuales, bueno, sí, no, hay cosas nomás, pues, tenemos que reconocer que hay cosas nomás y que más allá de eso, bueno, sí podemos pensar. Entonces, eso hay que distinguir bien, ¿no? Y a eso yo le llamo secularismo de derecha, ¿no? que están con la izquierda, pero siguen razonando del modo secularista, digamos, ¿cómo se llama? Moderno, ¿no? En el sentido de que está bien, ¿no? Que haya chavos que crean en la revolución, pero científicamente, ¿no? O sea, Marx lo ha demostrado científicamente, que sí. Y cuando están hablando del concepto de ciencia de Marx, están pensando en el neopositivismo, o sea, ciencia burguesa, no están pensando en la concepción de ciencia de Marx, o sea, ni la conocen remotamente. ¿Cómo salimos del entrante? Y para esto sirve la crítica de la razón utópica. Tenemos que reconocer que nosotros, o sea, empezando por este servidor, cuando estamos intentando hablar de, digamos, la racionalidad mítica de los pueblos originarios, ¿no? Nosotros también estamos presuponiendo el marco categoral del pensamiento moderno. O sea, no nos hemos salido completamente de él. Estamos en transición, estamos en el momento ácido. Y por eso aparece siempre la autocontradicción. Seguimos utilizando el lenguaje de la racionalidad moderna y nos servimos de las categorías del marco categoral del pensamiento moderno para referirnos al otro, porque todavía no hemos terminado de construir el lenguaje, no con el cual podamos referirnos al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que hacer cuando utilizamos el pensamiento que queremos criticar, no solamente decir de que el pensamiento científico moderno y la filosofía moderna es también mítica, sino inclusive a la cosa seguimos tratándola como cosa, ¿no? Sí, porque estamos en esa autocontradicción, ¿no? Y no nos damos cuenta, ¿no? Y nos relacionamos con la realidad más o menos en ese sentido. Entonces, cuando somos conscientes de esta autocontradicción, ahora sí yo creo que más o menos podemos referirnos a, digamos, a la racionalidad mítica no moderna en el sentido de eurocéntrica. Es un poco, por decir, digamos, la racionalidad moderna es mítica de modo solapado o encubierto, ¿no? En cambio, lo nuestro intenta recuperar positivamente lo que es condición humana, la dimensión utópica y o mítica, ¿no? Contenida, que dice Finkelhammer, lo mítico y utópico es conditio humana, es condición humana, o sea, no hay por dónde evadirlo, ¿no? Entonces, pero no es lo mismo el modo como la racionalidad moderna concibe el mito, se relaciona con el mito, y del mismo modo no es lo mismo el modo como, digamos, los pueblos originarios se relacionan con el mito. O sea, no, eso sí no es lo mismo, ¿no? Entonces, hay que ser conscientes de esta tensión y contradicciones. Entonces, cuando soy consciente de esto, entonces ahora sí más o menos puedo relacionarme de modo un poquito más coherente, por decir, con la racionalidad mítica no moderna, ¿no? Y esto sí tendría que ver con un cuestionamiento radical del concepto de subjetividad, ¿no?
el concepto de subjetividad o el modo como la modernidad ha construido el contenido del concepto de subjetividad agota a la subjetividad. En el contenido del concepto de subjetividad, si yo pontifico u ontologizo el contenido del concepto de subjetividad moderno, está fuera la posibilidad de concebir como subjetividad a otra dimensión de la realidad que no sea la humana. Ese es un primer, digamos, gran problema, por decirlo, ¿no? Cuanto más pasa el tiempo y cuanto más nos relacionamos con el problema que estamos trabajando, va surgiendo cada vez más, a cada momento más, la evidencia de que aquello que nosotros pensábamos que no hablaba o que no tenía lenguaje, habla, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros hemos perdido la capacidad de entender el sentido de ese tipo de lenguajes. O sea, porque no nos habla el lenguaje humano, por decirlo. Nos habla en otro tipo de lenguajes, pero inclusive hay culturas todavía que han desarrollado histórica y culturalmente esa habilidad y se pueden relacionar habitualmente, digamos, con la formación de las aves en el cielo, ¿no? Entonces, cuando las aves se disponen de tal o cual tipo de formación o modos, no es que están describiendo estéticamente figuras bonitas como en el ballet, están diciendo cosas a la realidad. Están diciendo va a haber sequía, va a haber hora, etcétera. Pero nosotros no. O sea, ya no tenemos una categoría como para poder decirlo. Metafóricamente están hablando, ¿no? Pero como nosotros ya no tenemos el marco categórico como para poder, ¿cómo se llama?, interpretar eso. Entonces nos parece, ay, qué bonito, ¿no? Estético, ¿no? Que solamente, ¿no? Pero quienes conocen eso, ha dicho esto, está diciendo esto, dice que va a pasar esto, dice que va a suceder esto, etcétera, etcétera. Entonces, se reproduce la vida de ese modo y, bueno, porque tiene un poco de más sentido para la vida de ellos y no tanto para nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo accedemos a esa dimensión de la realidad que sigue aconteciendo en nuestro presente, ¿no? Cuando empezamos a cuestionar, por ejemplo, el concepto de subjetividad, ¿no? Me pongo un ejemplo ridículo, así, para reconocer que, como dicen, ¿no?, los hermanos árboles tienen subjetividad que tenemos que buscar en su cerebro, ¿no?, o su sistema límbico, ¿no? O que será cierto que eso es lo único que hace que un ente, digamos, tenga subjetividad, ¿no? Y ahí el concepto de subjetividad moderna se le viene al piso. Entonces tengo que construir otro concepto de subjetividad, digamos a la Pachamama, ¿no? ¿Dónde le encuentro su cerebro? ¿No? ¿Dónde le encuentro su cerebro? O sea, no lo voy a encontrar su cerebro, su sistema límbico, el neocortes, no lo voy a encontrar, hasta el ser humano sí, pero será cierto entonces de que, ¿cómo se llama?, la única forma de entender lo que sea subjetividad se me agota en el ser humano. Eso habría que plantearse sistemáticamente para desarrollar otra concepción de subjetividad, de tal modo que me pueda relacionar con aquello que en principio me aparece solamente como mítico en sentido estricto y no racional, por decir, de tal modo que pueda reconocer en eso que en apariencia es solamente mítico contenido racional, para poder desarrollar un concepto de racionalidad más allá de la racionalidad moderna. Ese es ¿cómo se llama? Mira, estando completamente de acuerdo, sin embargo, unos puntos, porque tenemos que ir avanzando en esto. Yo estoy de acuerdo, al releer mis primeros trabajos, y yo ya estaba en contra de aquello, el pasaje del mito a Logos, porque justamente en mis primeros trabajos intentaron, desde el mito helénico y semita, deducir de ahí una filosofía. Es decir, primero, el mito no se opone a la filosofía y a lo racional, porque como decía Riquet, el mito es un relato racional simbólico. Entonces, en eso estamos de acuerdo. También estoy de acuerdo en que la ciencia, en el último horizonte de sentido, porque la ciencia no llega al sentido, dice Big Bang. Pero ¿cuál es el sentido del Big Bang? No lo puede saber.
puede saber, o lo puede indicar y apuntar un místico, o lo puede decir metafóricamente un mito. Entonces, también la ciencia tiene un horizonte mítico, estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo, por supuesto, es lo primero que se ha dicho, que hay que redefinir la subjetividad del yo pienso, abstracto y demás, hasta Heidegger lo hace, pero también hay que superar a Heidegger en esa subjetividad. Donde empieza a estar el tema es en que cuando, por ejemplo, decimos lenguaje, el humano tiene un lenguaje. Sabemos que los pájaros se comunican, eso es racional, científico y empírico, se comunican. El que formen una V en el cielo no es porque sí, sino porque uno va abriendo caminos, es el más experto, el que tiene más memoria, el que ha hecho más veces el camino, además físicamente abre la atmósfera y todos los demás siguen atrás. Esa forma es la más aerodinámica que aún los aviones imitan, o es decir, hay una comunicación entre los pájaros, eso está evidente. El problema está cuando pasamos a un nivel en que comenzamos a tomar justamente ciertas experiencias modernas y se las aplicamos al mito. Y entonces empezamos a querer decir, hablan un lenguaje humano. Eso ya no, porque no es humano, es del pájaro. Pero cuidado, el mito le da a los pájaros y a las plantas un lenguaje humano. La Virgen tal pasó y entonces el árbol lanzó una savia y la fecundó y entonces surgió. El árbol es un árbol que tiene conciencia, es un árbol que puede segregar una savia, pero no es savia, es un esperma y que fecunda a una virgen. Eso ya no es naturaleza, no es tampoco racionalidad empírica, eso es mito, pero tiene un sentido y se puede captar ese derecho a poder mostrar qué significa. El problema está en que cuando yo quiero decir que el pájaro se comunica con lenguaje humano, aún mítico, no tiene el lenguaje humano, tiene un lenguaje propio, empíricamente. Y en el mito se le da lenguaje humano y descubre un sentido. Y eso va a ser tomado como un horizonte de interpretación de la vida cotidiana que deviene real. Entonces, no es solamente cuestión de la modernidad, es cuestión de empezar a trabajar el tema mito, racionalidad más allá de la modernidad y darle al mito su consistencia, pero no atribuir empíricamente al mito aspectos que no tiene, tal como, por ejemplo, que las cosas tengan lenguaje humano. No tienen. El lenguaje humano es el ser humano. Y un pájaro no habla como nosotros. Pero en el mito sí habla. Y además se habla con los pájaros. Y tiene sentido, pero no empíricamente. Ahí es donde viene. Si yo creo que realmente habla con lenguaje humano detectable según una cierta observación, estoy traspapelando la modernidad en el mito y haciendo algo muy complicado. Es como decir, te decía, hacen ciencia, tienen saberes y llegan a conclusiones astronómicas desde un horizonte mítico, pero no funciona a la manera de lo que llamamos ciencia, pero sí a la manera de lo que llamamos saber y sabiduría. Entonces, ahí está el temita. Cuando tú hablas, por ahí parecería que estás exigiendo que se reconozca a la cosa, no como cosa, sino ya investida de una subjetividad. Tenemos que redefinir la subjetividad, pero hasta dársela a un árbol, bueno, Teilhard de Chardin diría, bueno, en toda estructura vital hay un alma y por lo tanto una cierta subjetividad. Teilhard de Chardin.
Pero eso ya es muy analógico, es muy simbólico. Lo dejo así. Me inclino a pensar que tenemos que clarificar más las cosas, porque si no podemos caer en desautorizar nuestro análisis, porque pasamos al mito y empezamos a negar rasgos fundamentales que no podemos perder, no solo de la modernidad, del pensamiento árabe que trabajó la filosofía aristotélica, la secularizó y empezó a descubrir la ciencia en un sentido moderno. No es solamente la modernidad, es el mundo árabe también, que no podía ya admitir el dar a los vivientes lenguaje humano porque era idolatría. Eso es lo que me va surgiendo en la cabeza, lo cual no niega para nada la posibilidad del mito, que cómo funciona y que vincule eso a mi vida cotidiana y me dé un sentido. Yo veo, por ejemplo, la cuestión de que el ser humano tiene un lenguaje con el que se comunica propio de su propia especie, ¿no? Humanamente nos comunicamos, escribimos, hablamos, ¿no? Pero que este lenguaje humano también se queda, que no, sí hay que distinguirlo muy bien de la lingüística, por ejemplo, incluso de la escritura, porque quitar eso, hablar de lenguaje, entiendo yo, tendría que ser más allá de la lingüística, más allá de incluso de los actos, cuando hablo con los actos cuando hablo con mis actos, ¿no? También se iría un poco más allá porque pienso que lo que decía Juan José me parece importante, esto de que yo en algún momento puedo, por ejemplo, estar con mi gato y inmediatamente entiende lo que le digo, sin palabras, no sé, hay una manera de hablar, aunque sea la palabra metafóricamente, de hablar. Y que después eso, cuando yo lo traduzco, cuando yo solamente puedo estar en esa relación, y cuando ya lo trato de traducir a alguien más para escribirlo, para decirle qué es lo que yo estoy, le pongo la palabra hablamos, metafóricamente, si se quiere, ¿no? Pero eso no quiere decir que no esté hablando. Y no estoy hablando con palabras, no estoy hablando dándole mi escritura, pero sí hay un lenguaje, una comunicación de sensaciones y emociones quizás donde el otro me entiende, donde el otro me comprende en silencio, por ejemplo, sin el lenguaje de la escritura, sin el lenguaje de la lingüística, y que ya cuando lo traduzco, ya cuando lo quiero plasmar para que otro lo entienda, entonces ahí sí ya empiezo a echar mano de toda la literatura, de toda la del mito que mi cultura me da o que me ofrece. Bueno, tú utilizas ahí el lenguaje metafísico de Walter Benjamin. En aquella clase que yo tuve, que me acuerdo que tú estabas a la derecha, yo dije aquí, Benjamin, ¿qué estará queriendo decir por lenguaje metafísico? Hay una cierta comunicación, también con los vivientes, sobre todo con los animales. Con las plantas está más lejano, pero ciertamente con un pájaro puede también haber una cierta comunicación. A veces por la manera que uno mismo procede, el pájaro no lo ve a uno como un enemigo y por eso se queda más tranquilo. Y entonces hay una comunicación que no es un hablar, ¿de acuerdo? Sí, hay muchos comportamientos que habrá que analizar. Y para agregar un poquito más a lo que decía Gabriel, más que el hablar directamente, digamos, con los árboles o con los peces, etcétera, etcétera, yo creo que el problema aquí sería el de la interpretación, ¿no? Como un ejemplo similar al que él ha puesto, ¿no? Con la relación entre las madres y los bebés, digamos hasta 6 meses, ¿no? O sea, acaban de nacer con los 6 meses. Los bebés hablan el lenguaje humano, está difícil, ¿no? ¿No? Pero por la convivencia, esa es
un conceptito que el hambre trabaja y le da la vuelta muchas veces. Por la convivencia, la madre sabe exactamente qué quiere, qué no quiere, cuándo quiere, cómo quiere, etcétera, etcétera. En cambio, un padre o un primo o un lejano dice, está llorando, es que no sabe qué. ¿Por qué? Porque no está conviviendo con él, con el bebé. En cambio, la madre, desde que acaba de nacer, sabe exactamente qué quiere. No dice, no está llorando, me está queriendo decir esto y la cosa, ¿no? O sino que está porque que se hizo pipí, sabe exactamente la madre. ¿Por qué? Por la convivencia. Nosotros, modernos, gracias a la vida citadina, ¿no?, hemos perdido la convivencia con la naturaleza. Y por eso ese lenguaje, ¿no?, esa comunicación ni nos aparece, ya desaparece. En cambio, los pueblos originarios, esa convivencia la han sostenido hasta el día de hoy. O sea, no la han perdido. Y por eso la interpretación, ¿no?, digamos, a las formas expresivas de lo que no es humano, que lo manejan muy bien, lo interpretan muy bien, ¿no? Y eso ha perdido la ciencia al tratar a todo lo que no es humano como objeto, y la racionalidad moderna al relacionarse con todo lo que no es humano en términos de objeto. eso se entiende. Entonces, por decir, digamos, ¿no?, es como decían algunos compañeros, ¿no?, es como si el papá y los hijos decidieran declarar a la madre como muda y sorda, ¿no?, y la constituyen así, ¿no? Al cabo de años, ¿no es cierto?, aunque hable, argumente todo eso, para ellos es sorda y muda, pues, ¿no? Así la han declarado a la madre naturaleza, ¿no? Y siglos después nosotros creemos eso. Y no solamente, digamos, tenemos esa concepción, o sea, creemos eso porque es creer, ¿no?, sino que hemos perdido la convivencia. Porque hemos perdido la convivencia, ¿no? Entonces no sabemos interpretar. Bueno, eso hay que entrarle al tema de esa manera, porque eso es una manera que se entiende. El ser humano ha perdido mucho el manejo de su vida emotiva, también del sueño y de muchas dimensiones, y la ha acotado a la vigilia intelectual. ¿De acuerdo? Entonces, el mundo mítico me regenera esto, es el tema del desencantamiento del mundo. Pero el desencantamiento es que le hemos quitado muchas dimensiones, hay que reencantarlo. Y ahí ya se entiende. El ser humano tiene muchas maneras también de comunicarse, que el hombre secularizado, urbano, moderno, científico, ha ido perdiendo como capacidad de interpretación de la realidad. ¿De acuerdo? Se entiende. Y el mito va en ese camino. Más o menos al respecto, Boaventura de Sousa Santos, cuando vino al anfiteatro Simón Bolívar, su conferencia la hizo sobre derechos de ciudadanía. ¿Quién es el poseedor de derechos de ciudadanía? Entonces él hablaba de que más allá del Estado nacional de los ciudadanos, como se entiende ahora, pueden ser los migrantes, los animales, el pasado, o sea, la cuestión cultural y la naturaleza, ¿no?, propiamente la tierra. Pero él no llegó a esta discusión, pues, sino solo hablaba de las repercusiones, por ejemplo, económicas positivas al hacer a la Pachamama sujeto de derecho. Entonces, ahí la cuestión sería como pensar si es un atributo humano que se le da a lo otro como poseedor de esos derechos, como un atributo, racionalmente es un atributo que se le otorga a lo otro como una extensión de la humanidad, o se piensa que lo otro, en efecto, independientemente de si se le atribuye o no, tiene ese atributo, ¿no? Y la cuestión entonces, no sé si pudiera verse así que científicamente, en términos laxos, pudiera ser que ese atributo es, por ejemplo, un imperativo ético, ¿no? Pero es un atributo de lo humano hacia lo no humano. Y no sé si lo piensa así usted o cómo lo piensan los demás, que en la cuestión mítica ya sería
pensar con convicción que ese tributo en efecto lo tiene lo otro. O sea, inmanentemente, su constitución orgánica. Es un poco más claro en la cuestión política, pues porque lo político pues, es humano, ¿no? Esto ya tiene una dimensión más profunda, pero creo que no sé, una forma de encauzarse hacia el debate sería distinguirlo. Yo atribuyo eso a lo otro, o lo otro independiente de mí tiene el atributo, que además yo secundo. Sí, está perfecto, es parte de esto. Yo tendería a superar, yo le atribuyo el derecho, una reflexión más profunda de redefinir el derecho primero, como hay que definir la comunicación, que quizás es bueno no más hablar de lenguaje, sino una comunicación. El derecho también habría que redefinirlo para que le cupiera. Si yo veo que una tierra está seca y la semilla se seca, bueno, le pongo un poco de agua y las semillas surgen, ¿no? Necesitaba agua la tierra. Y yo digo, pues, me lo agradece que le haya puesto. Es una manera, pero es la tierra. Si no le pongo agua, no nace. Entonces, ella tiene su lógica. ¿Puedo llamar a eso derecho? Bueno, tendría que redefinir el derecho. Y entonces sí podría caber que el agua, la naturaleza clama por el agua para producir la vida, y cuando no le doy, simplemente muere. Es decir, no me va a dar la vida. Entonces, el respeto a su lógica supone el cumplir con su derecho. Pero entonces habría que redefinir derecho. Y bueno, se podría, pero yo siempre he dicho, tiene que haber una subjetividad para que haya derecho. Bueno, atribuirles la subjetividad, pero vista desde la lógica empírica de una cierta manera de comportarse en la Tierra, yo podría decir, estoy obligado a hacer tal cosa, de lo contrario, ella pues no puede funcionar, y si no funciona ella, yo tampoco. Entonces se transforma en una corresponsabilidad. Tú me darás la vida en la medida en que yo te dé el agua. En fin, y entonces uno empieza a cambiar la actitud. No, pienso un poco que si se es del todo lo que uno pone, y no como alteridad, como Pachamama, como alteridad, esta alteridad también tiene algo de suyo, ¿no? Es decir, sí hay una parte que yo le puedo atribuir sin duda, pero que también algo de suyo se muestra o se da en esta comunicación. En lo real. De lo real, efectivamente. Y que ahí, por ejemplo, ya cuando, por suponer, digamos de alguna manera, sin poder demostrar nada, que de suyo se muestra o da una señal, una comunicación, entonces también ella como Pachamama tiene vida, ¿no? Independientemente de si yo se la pongo o no. Aunque quizás en muchos sentidos la manera de interpretarla, la manera de conceptualizarla, sí le estoy dando todo eso que tú estás diciendo, pero que sí también hay una comunicación, por decirlo de alguna manera. En el mito puede tener vida, en lo empírico no, pero tiene una lógica real, que son exigencias para mí que surgen desde ella, eso sí. Pero claro, ya atribuirle subjetividad ya es yo, porque eso sí me parece que supera su realidad. Pero en fin, hay que ver, va a decir, es el moderno todavía que no concede. Pienso en un ejemplo, las comunidades allá en Chiapas, una compañera una vez se había cortado el pelo indígena, tzotzil, y entonces tenía su pelo, se lo había recortado, y le digo, ¿te cortaste el pelo? Y ella decía, sí, me lo fui a cortar y le gustó. O sea, a su pelo le gustó el corte. Así. Entonces, ¿cómo? Y esta manera de hablar es, en todos los compañeros indígenas, así le dan categoría de vida a cualquier cosa. O sea, como si fuera algo fuera de ellos y que tuviera vida. Y eso se me quedó muy grabado porque todo lo utilizaban, la manera en que se expresan es así.
Y eso parte precisamente de su manera, de la manera en cómo se entiende desde la raíz del núcleo del nacimiento, cómo se va construyendo el mundo. Y entonces cuando ya llegan a hablar cotidianamente, el cotidiano es todo tiene vida, independientemente si la tiene o no. Bueno, eso de que se le atribuye vida, lo digo yo. Es posible que sin ser vida le guste. Y sin ser sujeto tenga derechos. Porque en su lógica, es una manera metafórica de decir, es su lógica. Crece mejor, le gusta. Pero no porque sea vivo, ni porque tenga conciencia, ni porque me lo dijo, sino porque es su lógica. Entonces ahí ya mi conciencia escéptica empezaría a aceptarlo. A Yo ver. estaba recordando un diálogo que tuve con Juan Martínez Luna, es un compañero indígena zapoteco, en un encuentro que hubo hace algunos meses en Puebla. Y él estaba hablando de lo que estaba sucediendo en Bolivia y en Ecuador. Y decía, pero mira, ve lo que están haciendo los hermanos indígenas en Bolivia y en Ecuador. ¡Qué locura! Decía, ¿no? ¿Cómo está eso de darle subjetividad a la naturaleza? Y él lo veía, a él le parecía rarísimo. Incluso le parecía que era como si quisiéramos hacer de la naturaleza algo humano, o sea, como si estuviéramos humanizando a la naturaleza, cuando en realidad es algo mucho más que eso. O sea, no puede ser una subjetividad, la manera en la que uno está entendiendo la subjetividad como lo humano rebasa eso, pues, ¿no? Y decía además, ¿no?, que justo la cuestión de los derechos de la naturaleza le parecía también algo como muy salido de una subjetividad precisamente moderna. O sea, es que cuando hablan de derechos y le otorgan subjetividad a la naturaleza, eso es un efecto de la modernidad, dice, ¿no? Yo creo que ahí los hermanos indígenas ya hacían sus especulaciones, ¿no?, de qué tan atravesados estaban por la modernidad. Porque él decía, en realidad nosotros en la comunidad nunca estamos hablando de derechos, nosotros estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de responsabilidad, porque para reproducirnos, para reproducir la vida en la comunidad, no es que tengamos derecho, ¿no? Nosotros tenemos la obligación, no es que tengamos derecho a participar en la asamblea, estamos obligados a participar en la asamblea. No es que tengamos derecho a tener un espacio donde trabajar, estamos obligados a trabajar en la comunidad. Incluso decía, no es que tengamos derecho a la fiesta, es que estamos obligados a ser felices, ¿no? Decía, ¿no? Entonces decía, esta noción del derecho y de otorgarle derecho a la naturaleza y de otorgarle subjetividad, a él como indígena precisamente le parecía una cosa rarísima, ¿no? Porque él más bien estaba pensando en la responsabilidad que se tiene para con la vida, ¿no? Y para reproducir la vida de la comunidad y la relación que eso te da con el territorio, pero no lo pensaba a partir de derechos. Y justo lo veía como un efecto de la modernidad. Se lo pongo aquí porque también es una voz, ¿no?, de un compañero indígena, pero que lo está pensando de otra manera, ¿no? ¡Wow! Esa está fuerte. Un poquito para apoyar, tratar de aclarar lo que dice Alicia, ¿no? Este proceso sucedió exactamente entre el 2007 y el 2009 en Bolivia, en el momento de la constitución de la nueva Acta de la República. Y el problema surgió, justamente tiene que ver con el problema del lenguaje de la modernidad. El problema era, los compañeros comunarios tenían, digamos, cierto tipo de peticiones, anhelos, que poner en la Constitución. Todo. El problema era, ¿no?, con los abogados especialmente, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poner esto? No es con lenguaje moderno, o sea, en este caso el derecho, ¿no? Entonces tiene que ser con derecho, es la traducción, ¿no? Entonces, como en otros pueblos no han desarrollado la argumentación con la cual esa puede ser inteligible para una nacionalidad moderna, entonces los compañeros comprometidos a su vez dicen, no, tiene que ser así, tiene que ser así, y por esa vía, por el lenguaje, es como se va deformando. Y al final se van apropiando de ese tipo de palabras y viene esto que dice esta Alicia, ¿no? Entonces, por eso la necesidad de construir otro lenguaje con el cual eso que queremos apropiarnos podamos apropiarnos no solo de modo inteligible, sino con su lógica pertinente a ese tipo de procesos. De lo contrario, va a pasar esto, sigue pasando hasta el día de hoy. En varias comunidades que ya se estaba todo aclarado para pasar
a un régimen autonómico en el sentido de vivir de acuerdo a sus usos y costumbres, ahora se están negando. ¿Por qué? Porque ha penetrado la lógica política moderna, por decir, que en vez de la autonomización, ahora están, ¿cómo se llama?, optando por convertirse en alcaldías, ¿no? O sea, digamos, de acuerdo, o sea, gobernarse de acuerdo a la lógica moderna, porque ha penetrado, eso tiene sentido, hay estatutos, leyes, normatividad, hay todo. En cambio, el respeto no hay que construir todo. Y como no está construido todo, y el tiempo de la política es acelerado, y hay que entregar las obras, porque el ego está bien preocupado en entregar obras, entonces pasa esto, ¿no? Pero la objeción venía no preguntarse si operan con subjetividad la tierra, la planta, no es una pregunta moderna. Eso es lo que está diciendo Licia, si entiendo. Y al mismo tiempo, preguntarse si tienen derecho no es una pregunta moderna. Que el indígena dice, pues ni me interesa, porque en realidad yo no hago las cosas por derecho, sino que las hago por obligación de la vida misma. Esa es otra indicación interesante. En el derecho moderno no existe. No, es por derecho. O sea, sí, pero existe. Por derecho, esa sí existe. Pero existe. Moderno. Por eso, en la traducción, pasó el problema. Pero mira qué interesante. En el derecho moderno se empieza por el derecho, las obligaciones. En el pensamiento amerindio se empieza por las obligaciones, porque como hemos recibido la vida, empezamos por retribuirla. Entonces, me parece una interesante sugerencia preguntarse si no valdría la pena decir, empezar por preguntarse por el derecho es una segunda pregunta, porque la primera de los pueblos indígenas es, yo tengo sobre todo obligaciones con respecto a la vida porque recibí todo gratis. Y como me lo dieron como don, yo tengo que darlo como don, pero no porque tengo derecho, sino porque tengo la obligación de dar un don. Y al mismo tiempo, esa subjetividad no será la subjetividad moderna. Y las cosas operan con una cierta espontaneidad, más allá de la subjetividad comunitaria. Entonces, más que subjetividad, hay una intersubjetividad constitutiva. Y ahí entonces sí entra todo el cosmos, porque todos somos responsables por ser reales. Y la realidad es el de suyo, y el de suyo no es mío, sino tuyo. Y yo no puse tu de suyo, sino que tú lo traes, y también yo estoy obligado a respetarlo, porque eres tú distinto que lo que yo soy. Pero a su vez, mi respuesta a lo que tú hagas por mí no es por derecho, sino por obligación. Porque también tú estás obligado a hacer lo que haces. No sé, pero no voy a hacer que vayamos a un nivel más profundo de la subjetividad, a una redefinición de la subjetividad, pero como intersubjetividad, y del derecho hacia la obligación más fundamental que el derecho. Y ahí sí entonces ya empezamos a disolver falsas cuestiones. No le damos derecho a la tierra, sino la tierra también tiene obligación de devolver el don que se le ha dado de su realidad, porque es mi alimento. Y en esto yo tengo que darle a ella gratuitamente mi don, que es cultivarla para que pueda rendir su lógica. Y entramos ahora sí que me parece en otra lógica. No sé, pero... Ese sería el pasaje del código del derecho al código de las obligaciones. De las obligaciones. Exacto. Otro tipo de... Y de la corresponsabilidad, donde no actúo por derecho individual, sino por corresponsabilidad comunitaria con todo el cosmos. Y todos los seres reales, vivos y etcétera. Esa corresponsabilidad, sí hay una fraternidad universal. Y de pronto nos comunicamos. ¿Qué es lo que tú has recibido como don? Tal cosa.
Bueno, yo te lo retribuyo de tal manera. Y entramos a una lógica de las obligaciones y no tanto los derechos. Entonces el problema no son los derechos humanos, sino las obligaciones. Y eso es lo que nos empieza a exigir ahora la ecología. No es que tengo el derecho a estar vivo, sino la obligación de servir a la vida porque nos morimos todos si no. ¡Apa! Ahí sí que ya tocamos otro nivel, donde creo que vamos a un nivel mayor de profundidad y se disuelven nuestras oposiciones. El mito toca ese horizonte más fundamental de la colegialidad, de la realidad. Sí, sí. Alicia, por ejemplo, ya en unos seminarios que tiene la Unidad Zapatista, estábamos discutiendo académicos de ahí, y se leyó un libro de Sousa de Derechos Humanos, y dieron duro los compañeros porque ellos decían pues, que eran modernos, ¿no? Todos estos de los derechos humanos. Pero ya llegaba al final de la conclusión, ahí estaban entre indígenas, gente académica, mestizos, por decirlo de alguna manera, gente que estaba discutiendo, y al final se llega a la conclusión, una compañera de la comunidad dice, hoy le llaman derechos humanos a esto, dice, pero nuestros ancestros no hablaban de derechos humanos, hablaban más bien de una convivencia con todo, con el cosmos, ¿cómo le llaman? Un respeto hacia lo demás. Y hoy le ponen derechos humanos, y si le ponen derechos humanos está bien, compañera que hablaba su propia idioma, y si le ponen derechos humanos está bien, de todos modos nosotros vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, defender a la madre tierra. También ver hasta dónde se puede hacer diálogos con los aportes modernos, ¿no? En una lucha de liberación, porque en ese momento estaban balaceando unas comunidades, ¿no? Como a unos, ¿qué serán? Unos 8 kilómetros de ahí. Entonces, y era importante discutir el tema de hay que defendernos con los derechos humanos y hay que saber derechos humanos, y por más que sean modernos, eran los instrumentos que se tenían para defender, y había que aprender en esas condiciones estaban, ¿no? Entonces, como lo moderno, por muy moderno que sea, a veces se echa mano de eso porque estamos metidos en ello también, ¿no? Sí, pero a mí me parece entonces que ahora se abra como un nuevo tema de los derechos modernos a la coobligación cósmica intersubjetiva. Algo así. Como empezar a trabajar. El hombre moderno lucha por derechos individuales, primero, ¿no? Y luego de otro tipo. Lo más profundo, metafísico, sería luchar por la coobligación, corresponsabilidad cósmica, ecológica, y que es intersubjetiva. Y eso es la posición de los indígenas. Esa es la posición. Por eso por ahí les cuesta pensar, bueno, están hablando por los derechos de los machos mamas, si la mamá no le interesa sus derechos, le interesan sus obligaciones, porque si no las cumple se mueren todos. Entonces, no sé, pero no vaya a ser que se habla de los derechos humanos y nunca hubo declaración universal de las obligaciones de los seres humanos. Nunca se habló. Y pareciera más bien que los indígenas, eso es lo que ellos lo tienen muy metido adentro y es lo que están haciendo, cumplir las obligaciones. Pero eso es muy pasivo, es muy qué sé yo, mal visto, mala prensa, empezar a decir las obligaciones. No, los derechos y deberes. Los deberes son los primeros. Los deberes, no los derechos. Eso es para pensarlo. Creo que esa puerta sí nos enseña a todos. Ellos están bien insertos en sus deberes. Y eso el hombre moderno está habituado. Lucha por sus derechos.
Ahí sí que ya puede alguno lanzarse un articulillo sobre el tema. Para memoria. Si les interesa después, el nombre es Jaime Martínez Luna, es un filósofo indígena zapoteco, de ahí pues de Oaxaca, y él es uno de los teóricos de la comunalidad, ¿no? De este concepto de comunalidad que se trabaja sobre todo desde allá, desde Oaxaca, de James Maldonado, de Carlos Manso, y bueno, él también, Jaime Martínez Luna y otros, ¿no? Y uno de sus textos como más leídos o más difundidos es el de comunalidad y desarrollo. Pero en muchos sentidos siempre está precisamente poniendo el acento sobre esto, ¿no? Sobre incluso le llama igual la corresponsabilidad, le llama también, ¿no? Corresponsabilidad, obligación y corresponsabilidad, así también son sus conceptos. Y justo está planteando todos estos problemas, ¿no? No sé si interesa, pues ahí hay una verdad, ¿no? Casi no hay cosas de aire en internet, pero sí se puede conseguir. Y en ese tema debo decir, Apple tiene buenos artículos sobre la corresponsabilidad. Digo, pues, como para tener. Dile si no puede escribir algo o si tiene que nos lo haga saber. Sí, ahí le digo. Es un tema, me parece, muy fecundo para redefinir la subjetividad. A ver, no quisiera trivializar esto, pero voy a decir un ejemplo muy inmediato como para hacerlo más complejo. Hace como 2 años vi un documental donde hay un hotel en la selva africana, no sé dónde, pero filman como unos leones jóvenes atacan a un león viejo y lo matan. Sí. Es como 5 leones jóvenes y matan al viejo. Y entonces ellos decían, esto es muy doloroso, pero así es la naturaleza y no podemos intervenir. Entonces uno pensaría, pudieron haber evitado, ¿no? Simplemente les dan de comer o se llevan al león viejo para otro lado y lo salvan. Pero ellos decían, no podemos intervenir. Entonces, por ejemplo, si tenemos una planta silvestre que cumple su ciclo vital en su ecosistema, se seca. Pero si hay una planta o esa planta silvestre la llevamos a nuestras casas y no la regamos, entonces ahí hay una obligación nuestra directamente con la planta. Creo yo que la atribución de derechos, por ejemplo, a la naturaleza, es como un, no sé, artificio mental para decir, tiene derecho a recibir de mí la obligación de protegerla justo donde yo como humano he trastocado el mundo natural y me he ido a meter ahí. Pues sí, que ya no es natural, es un jardín, Claro, es cultura. En ese sentido tendría derecho, porque yo llegué a quitarla de su ciclo natural de supervivencia. Pero la selva no habitada, o no vivida, o no modificada, sería más difícil pensar que es de derecho porque es su ciclo vital, natural, ecológico, ¿no? O sea, solo para como imaginar en qué sentido podría ser entendido el derecho. Solo ahí donde yo como ser humano o como comunidad he llegado a trastocar pues el ciclo natural de lo otro que sería la naturaleza. Bueno, pero acuérdate, Marx en la ideología alemana dice, yo no hablo de la naturaleza, porque si es por la naturaleza debe ser una isla coralífera de reciente formación en Australia. O es decir, que en la Tierra ya todos son o parques naturales. O es decir, ya no hay más parques salvajes. La tierra entera la hemos humanizado como un jardín y cuando no tocamos algo, lo declaramos un parque natural. Lo cual significa que no es nada natural porque ya está definido que ahí que no intervenga el ser humano, por lo tanto ya es humano, ¿no? Entonces, aún... En el caso de los leones, ¿cómo? Claro, en el caso de los leones es casi un espectáculo ver la naturaleza como era, porque no interviene. Y la no intervención hace que ya sea algo no natural, porque si no, hubiera matado al león. Ahora, eso es una institución dentro de los leones, además muy biológica. El macho tiene un grupo de hembras
Y el macho dominante es el que logra una pequeña comunidad de 6, 7 hembras y las crías y un macho, o 2 a veces. Pero no logran más institucionalidad porque ya no logran unir 2 familias, los leones. Y justamente los adolescentes son echados fuera porque ya están fuertes. Pero esos adolescentes que sobreviven atacarán al padre y se apropiarán del grupo. Y eso no se sabía antes. Creían que el león tan fuerte, tan poderoso, es el rey de los animales. No, el único que mata al león es a otro león. Porque las hembras son las que matan a las crías, a la caza, y alimentan al león y las crías. Pero el león nunca caza, porque es demasiado grande y demasiado pesado. Entonces, el león no es el rey de los animales, sino es el rey de los leones machos, nada más. Es una cosa terrible. Pero para demostrar que esa institución no va muy lejos, porque no logra el consenso, sino de un grupo mínimo, que es por la fuerza bruta, ¿no? Pero no había escuchado de que filmaron el hecho. Y eso ocurrió siempre. El pobre viejo, no matan al padre, sino al abuelo, en realidad. Bueno, muy bien. Temas. Yo creo que se avanzó muchísimo. Yo quisiera preguntar en este sentido, ¿no? Nosotros en filosofía quizás estamos como mucho más acostumbrados por convertirse pues también la filosofía en una disciplina académica, ¿no? Y más con la forma como más eurocéntrica en la cual nosotros aprendemos a hacer filosofía. Estamos muy acostumbrados a eso, pues a estudiar textos de filosofía, ¿no? Y leemos libros y demás, ¿no? Y de algún modo, intuitivamente o no, intuitivamente, con algunas herramientas y con la compañía de algunos profesores, pues vamos aprendiendo un poco como a descubrir, ¿no? O a intuir las categorías que están en un texto, a comprender un discurso filosófico, a ver si es un tipo de lenguaje distinto, ¿no? Y como irnos familiarizando con él y empezar también de algún modo a reproducir, ¿no? Una especie de discurso. Tiene su dificultad, pero en esta idea, pues, ¿no? Que estamos trabajando acá, de estar pensando cómo hacer filosofía desde la realidad y no desde los textos, ¿cuál sería como, o cuáles serían, ¿no? Las maneras, incluso metodológicas, se podría decir, ¿no? De interpretación de esas realidades. O sea, estoy pensando, por ejemplo, en esto, ¿no? Si estamos nosotros rastreando, ¿no? O buscando el pensamiento filosófico de algún pueblo, ¿no? De alguna comunidad, de algún pueblo originario, ¿dónde rastreamos? ¿Dónde está ese discurso, ¿no? Filosófico? ¿Dónde está eso que usted llama, pues, en el humanismo helénico y en el semita, ¿no? Ese núcleo ético mítico, ¿cómo se rastrea, pues, ¿no? O sea, ¿cómo se enuncia, cómo se describe, cómo se encuentran a lo mejor esos símbolos y cómo esos símbolos son traducidos después en categorías filosóficas, que después esas categorías pueden escribirse, pues, ¿no? De manera como mucho más coherente en un discurso. Es decir, pareciera que hay pasos, pues, o hay saltos ahí cognitivos que no necesariamente los estudiantes de filosofía sabemos hacer, pues, ¿no? Quizás intuitivamente también, ¿no? Pero pareciera una de las herramientas que se nos ofrece, porque no ese es el trabajo del filósofo, sino sobre todo estudiar textos, ¿no? En esta visión como mucho más tradicional del quehacer filosófico. Lo pregunto porque, bueno, yo estoy estudiando ahorita el tema de justicia comunitaria, ¿no? Y estoy buscando, pues, ¿no? Comprender una filosofía de la justicia que sea compuesta, antagónica, ¿no? A la filosofía liberal de la justicia, ¿no? Y mostrar que hay otras formas de concebir lo justo que no atraviesan o no están conformadas discursivamente con las categorías modernas liberales. Y una de las experiencias, pues, en donde encuentro esas formas de entender la justicia distintas son las experiencias de justicia, que no necesariamente son experiencias indígenas. Es
Sí, son experiencias de una cultura de organización comunitaria, pero no necesariamente indígenas, pueden ser mestizas e incluso no necesariamente rurales, sino también urbanas. Y entonces un poco como en este sentido, ¿no? De estar buscando un discurso filosófico sobre la justicia, un poco estoy casi como intentando buscar herramientas también, ¿no? Para mi propia investigación en ese sentido, ¿no? ¿Cómo sería una investigación o cómo se tendría que hacer una investigación desde la filosofía, rastreando, reconstruyendo un discurso sobre la justicia que no está, pues, ¿no? En un discurso pleno, está dentro de esta llamada racionalidad mítica, que habría que buscar los símbolos, ¿no? Pero cómo los traduce uno, no sé. Estoy pensando, pues, ¿no? Como en esta posibilidad, como en este ejercicio distinto, pues, del quehacer filosófico al que normalmente no nos han, bueno, a mí no me educaron así, pues, ¿no? En la escuela. Bueno, justamente una de las maneras es ver cómo vieron la justicia distintas culturas. Los griegos lo vieron de una manera, los semitas de otro, el mundo nuestro lo vio de otro. Cuando empecé, pero había pocos, hice un pequeño comentario sobre la tesis que ya está casi terminada de Gabriel, sobre el pensamiento filosófico de los mayas, antes de la invasión. Y creo que ya está logrando una formulación filosófica, también a partir de la hipótesis de Paul Ricoeur del núcleo ético-mítico, que por ahí le llama el núcleo duro, y me gusta mucho. Hay un núcleo duro maya que se va manifestando en muchos mitos, e insiste mucho en eso, ¿no? Está muy buena la tesis, me ha gustado. Muy bien. Estamos pasando a un nivel ya es superior a la filosofía náhuatl de León Portillo y en el estilo del Esterman, pero quizás con algunas preguntas nuevas. Primero hace una historia. Hay que mostrar mejor las etapas, mapas, pero muy complejas. Los mayas son una complejidad enorme, pero me convenció de que no ha habido una ruptura de la cultura maya, no hubo tal desaparición, eso es también otro mito. No, lo que pasa es que la cultura maya, a ver si me explico mal y tú me corriges, se organizaba en torno a grandes ciudades con pequeñas ciudades satélites, pero en la etapa del 1100, Chichén Itzá y demás, esas grandes ciudades caen y las pequeñas ciudades satélites se autonomizan y todo el sistema maya pasa a pequeñas ciudades. Entonces se vio como una hecatombe de la grande subcultura maya, pero esta se había colectivizado. En vez de tener un rey, era mucho más comunal, justamente, y mucho más compartida. Entonces dice, no hubo ningún apagón de la cultura maya. Fue otro tipo de organización, magnífico. Y esto demuestra otras cosas. Y entonces habla de ese núcleo fundamental y lo logra sacar del Shalom Balán, del Popol Vuh y poquitas cosas que hay bien construidas porque los demás fueron destruidos. Ahora, con una obsesión por el número, ¿no? Entonces uno sabe las fechas exactas, lo cual no significa que tenga una concepción histórica. Habrá que preguntarse, hay un tiempo maya, pero hubo entre los mayas un concepto de la historia, hay que ver. Pero creo que este trabajo ya abre un camino nuevo, ya empieza a formularse a un nivel filosófico. Y creo que va a ser muy útil si se publica, ojalá pronto, pero hay toda una cuestión de lenguaje todavía, por ahí se nos mezcla el mundo moderno, categorizamos cosas antiguas con nuestras palabras modernas y entonces hay que guardar palabras ambiguas que sean míticas y no empírico-científicas para no hacer ruidos innecesarios. Pero muy bien, esto ya es
para ser leído. Pero, por ejemplo, tú no hablas del sentido de la justicia. Habría que estudiar en esos mitos qué sentido. Y bueno, hoy hemos tocado un poco el tema. Y bueno, tú lo has hecho tocar. De paso, nos ha puesto una objeción generativa, una contradicción creadora. No vaya a ser que el tema del derecho y la subjetividad sean segundos temas y hay que ir más por debajo. Esa es una gran pregunta que nos echa a pensar, ¿no? Juan José. La pregunta que pone Alicia yo creo que es central respecto a nosotros en el siguiente sentido. Un ejemplito, por ejemplo, ¿no? Lo que yo llamo el pasaje de la sociedad moderna a la comunidad transmoderna. Estoy hablando hace años eso, ¿no? Pero en el caso nuestro, nosotros no tenemos la ventaja que tienen los filósofos modernos, ¿no? Por eso se podría hablar de sentidos distintos en el quehacer de la filosofía en el siguiente sentido. Al interior de la filosofía académica, cuando se quiere trabajar un tema, ¿no? Por más sencillo que sea, hay cualquier cantidad de bibliografía, ¿no? Hay bibliotecas y bibliotecas que, digamos, si yo quiero trabajar Kant, la vida entera no me alcanza para leer lo que se ha escrito sobre Kant, y buenos trabajos, o sea, no malos, por decirlo. En el caso nuestro, digamos, para trabajar el problema de la comunidad, ¿no? ¿Cuántos libros hay? No hay libros. Entonces, hace tiempo lo decía en Venezuela, ¿no? De pronto que llegamos a un punto en el cual para trabajar nuestros temas no hay libros. Frente a eso, ¿qué hago? ¿No? Un ejemplito de ello, por ejemplo, es Rodolfo Kusch, ¿no? Quien conoce aquí el doctor Dussel, un heideggeriano que quiere hacer la reconstrucción de la ontología del mundo andino, ¿no? Entonces quiere consultar libros, enfrentar todo eso. Es muy heideggeriano, pero no hay libros. ¿Qué hace? Se va a las comunidades andinas cargando esas grabadoras antiguas, ¿no? De cinta de carrete grande, y hasta en mula, hasta en burro, ¿no? A las comunidades, ¿no? Con grabadora en mano, o sea, a los, ¿no? Escuchándoles, dialogando con ellos. Entonces, él no tiene una biblioteca, tiene una fonoteca, por decir, ¿no? Que está archivada ahí, hay un centro de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, filósofos, cuando queremos hacer filosofía como los cientistas sociales, no nos queda otra que hacer el campo. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para apropiarnos del problema. Si existencialmente no nos apropiamos del problema, estamos perdidos. Vamos a caer atrapados al interior del logos occidental, ¿no? Cuando nos apropiamos del problema existencialmente, tenemos elementos con los cuales dialogar con lo que se ha escrito. Por ejemplo, respecto de concepciones de justicia modernas, asiáticas, del Islam, etcétera, etcétera. Tenemos elementos como para poder dialogar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esos elementos que están, ¿cómo se llama? Como vagando por aquí, ¿no? Flotando por acá, todo eso. Lo que hay que hacer inevitablemente, por eso hablamos del diálogo, es enfrentar eso con los grandes pensadores, digamos, de la justicia moderna, ¿no? Por ejemplo, para hablar de lo que sea la justicia comunitaria, uno de nuestros fundamentales interlocutores es John Rawls, ¿no? Pero nosotros sabemos que John Rawls no parte de John Rawls, parte de Kant, ¿no? Entonces tengo que irme al modo como es que Rawls fundamenta o su posición, y es Kant. Entonces, en la medida en que puedo desfondar a Kant, puedo desfondar a John Rawls, pero ya tengo el núcleo a partir del cual puedo hacerlo, que en este caso es digamos, la apropiación empírico-existencial que he hecho de la justicia comunitaria. O sea, en el momento en el cual enfrento al lenguaje de Rawls y a Kant, porque demuestro que conozco bien el macrocategoría de Kant y cómo es que Rawls actualiza eso, cuando demuestro eso, yo puedo desfondar no solamente Rawls, sino también Kant, ¿no? En ese sentido tenemos nosotros un doble trabajo. O sea, ya no nos basta conocer lo que hace la filosofía académica europeo, norteamericana. Es doble en el sentido de que aparte de dominar eso, tenemos que apropiarnos de nuestro problema. Si no tenemos una apropiación empírico existencial de nuestro problema, no tenemos elementos con los cuales, ¿cómo se llama?,
hacer este tipo de desbordamiento. Entonces, por eso, digamos, en el caso nuestro, para hablar de lo que significa comunidad de comunicación andino-amazónica, trabajamos 10 años aquí con el maestro Habermas, si lo manejamos, pero así podemos explicar tranquilamente sin ningún problema. Bueno, porque conocemos el lenguaje, ¿no? Así lo hacemos inteligible. Y así mostramos lo novedoso. Entonces, cuando escribimos los textos, decimos, los modernos en cuanto a justicia han avanzado hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. ¿No? Lo que no han trabajado es esto. Y nosotros vamos a desarrollar todo. Solamente así no se entiende, se hace inteligible, de lo contrario no se entiende. Estamos haciendo filosofía, no estamos repitiendo cómo se funcionan los demás, estamos mostrando el camino nuevo. Y eso, ahora sí aprovecho este espacio para decirlo, no se hace sino en seminario. Esto es seminario, ahí es donde discutimos esas cosas, ahí es donde aclarar. Cuando nos dan duro todo eso, no es para hacernos quedar mal, nada de eso, sino es para que aprendamos a refinar bien la capacidad de argumentar y contraargumentar. ¿No? Aquí es donde aprendemos eso. Escribimos mal un texto, nos señalan los problemas, aprendemos a corregir el texto. Hablamos o defendemos mal nuestro argumento, aquí nos enseñan a corregir cómo es que tenemos que contraargumentar. ¿No? Este es el caldo de cultivo en el cual aprendemos. Por eso siempre insistía, tenemos que hacer seminario, porque aquí es donde aprendemos todo eso. De tal modo que cuando salimos afuera estamos bien preparados. ¿No? O sea que necesitamos seminario por lo menos 5 o 10 años más. Perdón, trabajo de Gabriel responde a esta metodología. Te fuiste a Chiapas mucho tiempo, has vivido allá, has charlado con la gente. Hay muchos ejemplos de preguntas y respuestas de los campesinos actuales. Entonces es realmente un trabajo de campo lo que has hecho. Y además los textos que hay. Pero traes a Hegel sobre todo y algunos autores importantes, los que más coinciden con lo que se está trabajando. Por eso me ha agradado, adquiere ya un lenguaje y una problemática comprensible para un estudiante de filosofía, pero le empieza a agregar cosas que no se han pensado nunca. Y entonces ahí empezamos a crear ahora una bibliografía que ya abre el camino, ¿no? Pero lo tuyo tendrá que ser igual. Tendrás que, en el plano de la justicia, preguntar qué significa para ustedes, cuáles las palabras que expresan ese concepto, y a veces no lo tienen. Hoy estaba viendo un libraco de 1400 páginas que me dejó un profesor Heising sobre la filosofía en Japón, nueva, historia de la filosofía en Japón desde el origen, que no va más allá del siglo VII de la era común, y las líneas confucianas, taoístas y todas, ¿no? Hasta la escuela Kyoto de la nada. Bueno, son cosas nuevas que están surgiendo, que ni noticias teníamos lo que pasaba en Japón, porque nadie había escrito una historia de la filosofía en Japón, es la primera. Entonces, en todas partes están escribiendo las primeras historias de la filosofía por regiones. Estamos en el origen de la filosofía mundial. Y lo que tú haces, claro, es meter a una especie de una pruebita de un concepto que sería bueno quizás tomar algún grupo. Si dice Oaxaca, zapoteco, tomar el mundo zapoteco y compararlo con otros autores, claro, no solamente Rawls, puede ser hasta lo más clásico, Aristóteles o Tomás de Aquino, porque son los principios que vienen más de atrás, sobre la justicia. Y entonces ahí sí que va a ser muy distinto justamente. La justicia es dar al que recibe, dar por dar. En cambio en esta gente no, en esta gente es el don. Y los tupi guaraní, hay un autor en Paraguay, Meliá se llama, tiene un hermoso trabajo sobre la política del don. Dialéctica del don, sí. Dialéctica del don. La dialéctica de Meliá. Y entonces muestra cómo para un guaraní realmente poder pagar la deuda de haber recibido el ser como don
solo se puede hacer cuando regalo algo. Lo vendo, quedo deudor, pero solo si lo regalo, entonces pagué la deuda. Y el pobre que recibe mi don es un pobre tipo, porque sigue más deudor todavía. Entonces, el que recibe es el pobre. Y el que puede dar, ese es el que realmente paga la deuda. Entonces, es una economía del don. Entonces, ellos invitaron a los españoles a venir a festejar la cosecha, y los españoles dijeron, pues bueno, vamos a ir a comer, y comieron con los tupi guaraní. Pero los tupi guaraní dijeron, le hemos dado de comer, quiere decir que van a trabajar la próxima cosecha con nosotros. ¡Ah, qué bueno! Hemos firmado la alianza. Y llegó la época de trabajar la tierra, le dijeron, y ustedes vengan, ya estuvieron en la fiesta. ¿Qué significa eso, que vengan? No, nunca fueron. Dijeron, estos son unos injustos. Se aprovecharon del don, pero no han dado nada. Quedan más deudores. Son infernales, satánicos, el mal. Otra concepción de la justicia entre los tupi guaraní. Entonces, lo que hacen los jesuitas no es organizar el comunismo de las reducciones jesuíticas. Nada. Dejan que los indígenas hagan su vida y ellos le dan una superestructura y una defensa. Pero el comunismo de los tupi guaraní en las reducciones jesuíticas es de los tupi guaraní, no de los jesuitas. Ellos no hicieron nada, quedaron admirados de esta gente, cómo organizaban la vida en común y no había propiedad privada, vivían pero fantástico, tenían 1 millón de cabezas de ganado, florecían los campos y los plantadores y cazadores se integraban a las reducciones porque dejaban de estar en la pobreza y empezaban a tener un bienestar fantástico. Se había organizado la vida en común. Habían pasado de cazadores y plantadores a urbanos, pero no habían perdido su comunalidad. Entonces es un cambio civilizatorio. Yo tengo que salir a las 6. Tú me has pedido la palabra, Sí. pero yo tengo que salir ahora. Sí, es breve. Es una cuestión metodológica. Lo que decía Juan José, lo que dijo sobre ver otros referentes filosóficos de lo que es justicia y entenderlo, tiene un problema, ¿no? Que no es lo mismo contrastar el concepto de justicia en Aristóteles y en Kant, porque ya son dos discursos filosóficos hechos como filosóficos, a contrastar el concepto de justicia de una comunidad viva con un discurso filosófico. Y entonces ahí el problema es, creo que para allá iba tu pregunta, cómo metodológicamente, de un trabajo de campo empírico, yo construir un discurso filosófico para ponerlo a otro discurso filosófico. Exacto. Estaría bien, por ejemplo, bueno, a la otra, ¿no? Que Gabriel nos pudiera explicar eso, pero yo lo que más claridad tengo de ahí es de un libro del profesor que es el comentario de los Grundrisse, el primer capítulo y creo el tercero, donde explica qué es concepto, categoría, cómo una determinación determina otra del mismo concepto, qué aspecto de la determinación queda fuera, porque eso uno lo ve en la realidad, está leyendo el periódico y empieza, por ejemplo, a construir un concepto así pequeño. Pero creo, alguna vez se lo había propuesto, profe, que un curso sobre metodología de campo, al llevarlo a lo filosófico, sería... Nada más, Alicia. Por ejemplo, también yo lo que descubrí era que a mí me golpeó mucho un texto del doctor, creo que es con Rorty o con Paul Ricoeur, que dice: nosotros en Filosofía de Liberación hemos encontrado más hambrientos frente a no pan que lectores frente a no texto. Me parece que así es la parte, ¿no? Y eso fue lo que me disparó, digamos, por poner esa metáfora de buscar por medio de la Filosofía de Liberación al hambriento de no pan, más que el texto, más que ya estaba, digamos, ya había construido la carrera de filosofía académicamente, pero hacía falta entrar en diálogo con otras disciplinas, y me enfrenté a textos, por ejemplo, que de pronto estaban los antropólogos que hacían muy buen trabajo de campo, pero que no tenían una interpretación filosófica, sino que te daban los datos que están descritos, pero en esa interpretación tendría uno que entrar al mito de esa gente y cómo ellos lo podrían interpretar desde sus propias categorías.
Eso yo creo que es lo que yo pude hacer a veces en algunos momentos. Si tú has empezado a hacer eso. Muy bien. Bueno, seguimos.